Algunos cuentan por ilusionar, por enamorar, por conquistar, tal vez por seducir, por relatar una anécdota. Pero cuando se cuenta sobre el mundo de los sueños, cualquier cosa puede suceder, nada es lógico. Podemos observar a un gato tocándose los bigotes y tomando chocolate y fumándose un puro. En los sueños uno se manda por un precipicio y sube. A veces coge una cuerda desde el laberinto del Parque Nacional y termina uno enfrentando al Minotauro, venciendo al fauno y sale otra vez a una fuente. En los sueños lo persiguen a uno y cuando ya se cree estar a salvo, ¿no? Resulta que lo atrapan en la mitad de la esquina. En los sueños está uno aquí y está allá. Así me pasó a mí. Me encontré en la calle 13, en la estación San Fasón de Transmilenio. El tapaboca me empezó a fastidiar. Pues decidí bajarme en esa estación. En medio de basura, de vendedores de celulares, me metí por una calle que era totalmente desértica. Una calle de bodegas inmensas, desolada. Avancé hasta una esquina, como una especie de romboy. Me llamó la atención que tenía unas construcciones tipo europeas, pero que estaban como derruidas, totalmente a punto de caerse, y varios policías estratégicamente apostados en cada esquina. Se me hizo raro la cosa. Dije, no, seguramente ahorita me van a aplicar el aislamiento preventivo o la multa del 1.000.000 de pesos por andar en la calle pues sin permiso. Pero sucedió algo espeluznante, algo aterrador que me heló la sangre. Inmediatamente vi como a 5 metros de altura, luego a 10, empezaron a flotar unos cuerpos en el aire. Eran unos cuerpos que no tenían gravedad, como 15 cuerpos ahí en ese estado latente de levitación. Qué cosa tan extraña. Ese acontecimiento me pareció como interesante, entonces saqué mi celular para grabarlo, pero seguramente las ondas magnéticas hizo que la policía se fijara en mí. Al lado de la policía llegaron unos gringos, eran gringos como el de las películas, con gafas oscuras, corbata de negro, como esos que investigan acontecimientos paranormales, ¿no? En el cine vemos muchas películas de esas y se me vinieron encima todos los policías, los hombres de negro, los gringos, y yo corría por las calles y como suele suceder en los sueños, pues uno trata de escapar pero no encuentra salida. Me metía por un lado y aparecía, me metía por el otro lado y aparecía, hasta que una señora muy elegante con un vestido de mino, un abrigo, un sombrero con una pluma, me hizo señas y como era la única oportunidad para escapar, me dirigí hacia donde estaba ella y ingresé a un teatro. Inicialmente era una casa, pero uno entraba y era un teatro. Inmediatamente se volvió un coliseo romano, ¿sí? Con más de 3.000 personas. Y era un club de suicidas, de la gente más prestante de la sociedad colombiana, ¿sí? En la puerta llegaban las limusinas, se bajaban personajes de la farándula nacional e internacional, vi actores como Robert De Niro y a Haider Villa, ¿sí? Todos los actores más populares de la televisión empezaron a entrar, un señor con un sombrero de copa, con un bigote mostacho, un bastón con incrustaciones de oro, smoking, guantes, es decir, mucha gente importante, llegaban ganaderos y tal vez políticos porque todo el mundo le rendía pleitesía, unas señoras todas caracterizadas por una elegancia, se ve que eran gente de la más alta aristocracia bogotana, ingresaron, todos se ubicaron, llegó un señor un poco tímido, vestido de negro, con una camisa blanca y se sentó ahí, quedó ahí calladito, y el presentador anunció, dijo, a continuación vamos a obsequiar una defunción al primer miembro que levante la mano, totalmente gratis, no le vamos a cobrar las exequias, nada, el primero que se quiera matar que levante la mano. Pues el señor que estaba triste y alicaído, pues él levantó la mano y todos lo aplaudieron y tal. Y entonces, ¿cómo era la cuestión? Era un trampolín como a unos 50 metros, en donde
la persona se paraba y se mandaba y ¡pum! Quedaba vuelto chicuca. Entonces el tipo subió lentamente, sí, no sé si estaba deprimido, subió lentamente y se paró allá en el trampolín hasta que la señora que me invitó subió también y le dijo, señor, hágame un favor, déjeme lanzarme a mí primero, mire que es que, sí, es que yo tengo más edad y yo quiero, por favor, cambiemos el turno. El hombre le dijo, claro, señora, así como guste. Y la señora se paró así con su abrigo de mucho bisón y se paró ahí y ¡pum! Y se mandó desde esos 50 metros y quedó estripada, los ojos por un lado, las piernas mutiladas, los brazos, tal. Y todo el mundo aplaudió a rabiar, eso todos en coro cantaban, ¡qué bella cosa! ¡Oh, sole mío! Y se abrazaban y lloraban de la emoción. Fantástico, eso era un momento, una catarsis. Bueno, el presentador anunció que al día siguiente iban a hacer las exequias, que iban a hacer una cámara ardiente con tapete rojo. Yo me quedé ahí, pues hasta el otro día, pues nadie me dijo nada. Y efectivamente llegaron todos los personajes emperifollados, las señoras con vestidos elegantes, los señores muy importantes y prestantes de la sociedad. Y empezaron a mirar el cadáver, pues lo miraban y tal. Y al lado había unos pelones grandes al lado de la alfombra roja, y esos velones botaban gotas de cera que iban como quemando el tapete. La señora que se había suicidado caminó, bueno, cera, ¿cómo así caminó? ¿Por qué caminó? Luego no estaba, no, es que caminó su espectro, su fantasma, caminó cerca del señor que estaba triste y alicaído y le dijo, joven, qué bien que usted me haya cambiado el turno, ¿cómo me fue? Y le dijo, señora, estupenda, estuvo fenomenal, qué belleza, qué hermosura, es el impacto, eso fue espectacular, la felicito, la felicito. Lo curioso es que al lado de este señor, cerca de sus pies, había un periódico chamuscado que decía que hace más de 10 años, en prestigioso club de suicidas, se presenta un incendio. Todos sus miembros murieron calcinados. Nadie sobrevivió. Bueno, pues ante la extrañeza de esta situación salí, seguí caminando, pues buscaba no encontrarme con los policías y me fui caminando hasta la calle 13. Sí, tenía mi tapabocas puesto y pues era una época distinta, porque es la época actual que estamos viviendo, mientras que todo el mundo estaba tiritando de miedo en sus casas por temor al bicho asesino ese, pues yo me sentía ahí como botando adrenalina, la euforia, estar en medio del peligro. Tenía la sensación de vivir, no de estar metido en una casa, sino vivir. Y en eso pues me enfrentaba a muchos peligros, tal vez el contagio del virus y un poco de personajes grotescos que se veían en las calles, porque la gente común y corriente pues están en sus casas pues resguardándose de este mal, pero veía personajes como pues la horda de extranjeros que uno ve, veía atracadores, me tocaba hacerles el quite, indigentes. Me sorprendió un señor que cogió una caneca ahí y se encontró un pedazo de pan y empezó a comérselo. Yo decía, pero este señor no tiene tapabocas, no se echó alcohol en la mano. Dónde está su máscara? No, no, es que él no tenía coronavirus, él tenía era coranohambre. ¿Sí? Bueno, yo seguí caminando, observando todos los almacenes cerrados, me fui por la séptima, un poco de viejitos allá sentados, gente vendiendo cachivaches en las calles, y me fui hacia el Parque Nacional. Ya en el Parque Nacional era una cosa interesante porque en otro tiempo permanecía lleno de niños, ¿sí? Los niños que se acercaban al reloj y empezaban a comprar ese azúcar que es como una especie como de goma, como una espuma ahí. Entonces ellos ven cómo la maquinita empieza a dar vueltas y meten el palito y se va llenando de colores, que eso es la parte de la sensación de ser niño, de disfrutar de eso, de pararse de frente al carrito de maíz que tiene
enmarcada ahí como en una marquesina de vidrio y ver cómo meten una ollita y empieza a totear el maíz. Y, uno de niños se atrae muchas cosas. Y el Parque Nacional, pues decían que tenía una zona paranormal. Es decir, un señor que se llama Ernest Tock, uno de los elegidos, así como Neo en Matrix, una cosa así, esa gente que es importante, como Buda, como el Dalai Lama, dicen que tuvo injerencia en la construcción del parque, por eso hay muchos escalones que son 7 escalones, es un número cabalístico, ¿no? Y un celador vio acerca de los baños los indios incas que estaban bailando allá al lado de un caño. O sea, no eran los huiscas ni los chicas, eran los incas, porque era una zona que tenía gran influencia metafísica. Eso contó el celador y se volvió un mito. Es más, a Ernest Todd le hicieron un monumento yendo hacia la Javeriana, que es como en baldosa azul y blanca, y cerca de una virgen que hay ahí enmayada, y dicen que ese es el monumento de Ernest Todd. Bueno, yo pensando todas estas cosas ahí, de pronto vi una niña llorando, una niña de trenzas, ahí la vi como llorando, la vi llorando y me le acerqué a la niña y ella había desaparecido. Esto me hizo recordar una historia que sucedió. Un cuentero soñó. ¿Cuál era el cuento? El cuento se trataba de un fotógrafo que en el Parque Nacional, desde las escalinatas, que hay como una especie de laberinto que tenía unas flores, era una especie de laberinto, desde ahí extendió una cuerda hasta el monumento del reloj y colocó unas fotos difusas. Y pues, ¿qué pasó? Toda la gente se arremolinó a ver qué estaba sucediendo, pero la foto no entendía nada. Un papá y una mamá fueron a ver las fotos y nada. Pero ¿qué pasó? Cuando fueron a mirar a su hija, había desaparecido. Llegó la policía, buscó al fotógrafo, buscó al cuentero y nada. Hasta que encontraron al cuentero, empezaron a interrogarlo, qué tenía que ver con la desaparición de la niña. Y él decía, no, yo no tengo, yo solamente estaba narrando cuentos, no tengo nada que ver con eso. Y lo cierto fue que lo dejaron libre, pero la policía encontró unas fotos y esas fotos las llevaron a una gaveta policial y en esa gaveta las fotos se empezaron a revelar solas. En la primera foto había una cuerda desde el laberinto de las escalinatas hasta el Museo del Reloj. En la otra había una niña que lloraba de trenzas y en la otra una niña que estaba como secuestrada en un sitio aferrada a unos barrotes. Bueno, eso quedó así, pasaron los años y regresó el cuentero al lugar de los hechos y se le desgajó una lágrima de recordar que no supo qué pasó con el insuceso. La niña, la niña pues no se supo si desapareció. Se le acercó un hombre al cuentero y le dijo, mire, yo soy Jorge Plat, yo soy el fotógrafo que hace unos años tomó esas fotografías, pero yo no tengo nada que ver con lo que sucedió. El cuentero se quedó callado, siguió repitiendo la misma historia que había soñado. El hombre colocó las mismas fotos difusas y una joven de trenzas, ya era una adolescente, corría por el parque, se encontró unas fotos botadas. En la primera que había un hilo amarrado desde el laberinto hasta el monumento del reloj. En la otra, una niña, era ella, pero niña, llorando. Y en la otra, ella misma, pero en unos barrotes aprisionada. La joven le pareció curioso, cogió las fotos y se fue porque la mamá la llamó. Y así el cuentero siguió contando la misma historia que soñó. El fotógrafo colocó las mismas fotografías difusas en un ritmo de una manera cíclica y cíclica por todos los tiempos y así por toda la eternidad. Bueno, esta historia pues, en el Parque Nacional me traía esos recuerdos. Un hombre de negro se me acercó, me dijo, señor, le tengo lo que necesita. Empecé a sentirme mareado. El tipo como que me dio escopolamina. Lo que hice fue correr y correr en medio del parque y como sucede siempre en los sueños, que pues uno lo persigue, pero uno encuentra al perseguidor en las esquinas, no lo podía dejar atrás. Me hice en la fuente que queda al frente, donde hay unos amantes que se están dando un beso
grande y hay una agua que corre ahí y tal. Y llegué, pues, para quitarme el efecto de la escopolamina, tomé el agua así. Lo curioso es que cuando quité mis manos, me encontraba era en las playas de Santa Marta, ¿sí? Es que en los sueños pasa eso, uno está acá y luego resulta ya, y yo estaba en las playas de Santa Marta y unos pescadores estaban alistando la embarcación y yo les dije, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? Pero no, vengan, vamos a ir a pescar, aunque el mar está picado, pero si se le mide acá, yo no, listo, me subí con ellos, qué bonito contemplar el mar. Empezó una tormenta terrible, una tempestad furiosa. Cuando menos me di cuenta, estábamos, ellos se llamaban Pedro y Pablo, estábamos Pedro, Pablo y yo aferrados a un leño. La embarcación se había hundido. Esperamos horas y horas hasta que un barco se acercó. Vimos 6 hombres que nos hacían señas, así, 6 hombres, tal. Y bueno, y ya nos acercamos al barco, subimos por una escalera y buscamos a los 6 hombres. Bajamos ahí en la parte sí, interior del barco y vimos 6 esqueletos con las ropas de esos hombres que nos estaban haciendo señas. Nos dio como pánico, salimos, subimos a la proa, a la parte de arriba y observamos a lo lejos un leño y habían 3 esqueletos aferrados a ese leño. Éramos nosotros. Los 6 hombres, pues como invisibles, como unas sombras, se acercaron y nos dijeron, ¿quieren acompañarnos? Lo más curioso es que me tocaba y mi cuerpo físico desaparecía. Era otra sombra más y nos invitaron a permanecer con ellos toda la eternidad. No, qué pánico, qué pánico. ¿Cómo ha sido un espectro? Corrí hacia la parte de atrás del barco y una niña, una joven, mona, zarca, me dio su mano. Yo tomé su mano y me invitó a lanzarme al mar. ¿Qué podía perder? Me lancé al mar con ella y resulta que aparecí en el Tropezón. El Tropezón es un sitio que queda a la entrada de Suacha, que es un pueblo donde yo hice mi mi bachillerato, pero estaba yo en ese pueblo con esa niña, el primer amor con quien nos íbamos a comer helado, a comer empanadas, ¿sí? Pero en los sueños pasa eso, que uno está con alguien y desaparece. Ya fui a mirar a la muchacha y ya no estaba. Así que me fue caminando por el pueblo, veía esas casas donde hacíamos las fiestas con los compañeros de bachillerato, me entró como la nostalgia, las emociones, las sensaciones. Caminé hasta el centro del pueblo y me encontré un hombre que calvo, como gordo, y me reconoció y me saludó y, hombre, ¿se acuerda de mí? Yo trabajaba en la biblioteca y tal, y yo, claro, sí, claro, un compañero de colegio, un amigo de los más queridos, nos abrazamos y eso fue eufórica la cosa y me dijo, venga, recordemos viejos tiempos, vamos a tomarnos allí algo, echémonos una jugarreta de tejo, listo, y fuimos al campo de tejo que existía hace 40 años allá, y bueno, y jugamos y hablamos, departimos, recordamos el pasado. En un instante me comentó que tenía que irse porque su mujer y su hija lo estaban esperando, pero que nos viéramos a las 4. A las 4 en un museo que queda diagonal al Colegio María Auxiliadora, al lado donde está el tránsito, porque al fondo queda el cementerio, pero no, era ahí sobre la plaza. Yo dije, no, listo, nos vemos a esa hora. En ese instante, pues me fui a la plaza de Soacha, me puse a comer garullas muy deliciosas con masato, que de tiempo, ¿no? Sí, di la vuelta por las calles donde me la pasaba con mis amigos. A las 4 en punto estaba en el museo. Allá estaba el hombre con su mujer y su hija, me recibió y me mostró fotos de los próceres, los alcaldes y la gente más destacada de la región. Muy chévere y tal, pues interesante. Me invitó a subir al segundo piso y se adelantó y yo lo seguí. Pero qué cosa, cuando llegué al segundo piso, él había desaparecido. No estaba él, ni su esposa, ni su hija. Me acerqué a una pared y estaba la foto de él, de su esposa y de su hija. Y abajo un letrero que decía, estas personas fueron asesinadas hace 40 años. Terrible, terrible, porque, hombre,
porque todos mis sueños se van por ese lado, ¿sí? Por el terror, por unas cosas así. Y bueno, empecé a caminar por el pueblo, te quería salir de ahí, olvidar esa cuestión. Me fui hacia el Campo de los Locos, que es una cancha donde nos íbamos con nuestros amigos a darnos en la jeta cuando nos desafiábamos hace muchos años en el bachillerato y tal. Fuimos donde la señora Matilde, una señora que vende unos helados de coco, fresa y de leche, muy deliciosos. O sea, íbamos con los compañeros de colegio. Y bueno, iba caminando ya, mirando cómo salía del pueblo, cuando llegaron unos policías y unos hombres de negro, sí, los que había visto en la 13 allá, sí, ellos empezaron ahí a perseguirme, los hombres de negro con sus gafas, sus corbatas, tal como en las películas de los extraterrestres, y me subieron a un carro policial, me llevaron a la estación y allá empezaron a interrogarme, primero suave y luego fuerte, me decían, ¿qué sabe usted de los seres que estaban flotando en el firmamento? ¿Qué sabe usted de esos cuerpos desaparecidos? ¿Qué sabe usted? Y ya cuando estaban a punto de agredirme, sucedió algo desconcertante. Perdieron el sentido de la gravedad, quedaron como en la inconsciencia y empezaron a flotar. Empezaron a flotar por el techo, a girar y a girar como ellos y varios, todos los empleados que trabajaban ahí, empezaron esos cuerpos a salir hacia la calle. En plena calle principal, los 10 cuerpos flotaban y yo los observaba, lelo, flotaban y a esos cuerpos se les sumaron miles. Los que iban pasando por la calle, todos flotaban y quedaban suspendidos ahí como miles de cuerpos. Yo no sé si eran almas, si eran espíritus, si eran cadáveres, y se perdieron en el firmamento. No los volví a ver, desaparecieron completamente. ¿Qué hice yo? Pues me coloqué el tapaboca. Y como en los sueños cualquier cosa puede pasar, simplemente me coloqué el tapaboca y en 5 segundos ya estaba en mi casa. Muchas gracias.